En esta quinta parte de nuestro viaje hacia el silencio estoico, entramos en una dimensión más humana y emocional. Hasta ahora, hemos explorado el silencio como una herramienta de control, sabiduría y liderazgo interior. Pero el silencio también tiene un rostro cálido, una dimensión invisible que conecta corazones y despierta empatía. Porque, aunque parezca paradójico, a veces es en el silencio donde las almas se comprenden mejor. El ruido de las palabras muchas veces distorsiona el mensaje del corazón. En cambio, el silencio sincero tiene una pureza que traspasa las barreras del lenguaje. Los estoicos sabían que la verdadera comunicación no siempre requiere palabras. Marco Aurelio escribió: "Habla solo si tus palabras son más valiosas que el silencio". Y en las relaciones humanas, pocas veces las palabras pesan más que una mirada tranquila, una pausa respetuosa o una presencia silenciosa llena de comprensión. Cuando aprendemos a estar en silencio frente a otro ser humano, dejamos de escucharnos solo a nosotros mismos. Escuchar de verdad exige vaciarse del propio ego, de las prisas, de los juicios. El silencio abre espacio para el otro, para su historia, su dolor, su visión. En ese espacio sin interrupciones florece la empatía, y la conexión se vuelve auténtica. Imagina a dos personas conversando después de un conflicto. Una quiere explicarse, la otra solo espera el momento de responder. En ese intercambio de palabras apresuradas, nadie se escucha realmente. Pero si una de ellas elige callar, mirar con serenidad y permitir que el otro hable sin ser interrumpido, algo cambia. La tensión baja, la emoción se equilibra, y surge un puente invisible entre ambas. El silencio no juzga, solo contiene. Y en ese contenedor, las heridas comienzan a sanar. El silencio tiene esa capacidad, transformar el ruido emocional en claridad compartida. Cuando callamos de manera consciente, no estamos ausentes, estamos plenamente presentes. Escuchamos no solo con los oídos, sino con el alma. Esa atención total es uno de los actos más poderosos de amor que podemos ofrecer. En una época donde todos quieren ser escuchados, ofrecer silencio es un regalo raro y valioso. No un silencio frío o indiferente, sino uno que dice: estoy aquí contigo, sin distracciones, sin prisa. Ese tipo de silencio no se impone, se ofrece. Y quien lo recibe siente respeto, comprensión y paz. El estoico comprende que el silencio no solo es autocontrol, sino también respeto. Respetar al otro significa concederle el espacio de su palabra, su emoción o su silencio. Porque incluso el silencio compartido tiene un lenguaje propio. Dos personas que se entienden no necesitan llenar cada momento con palabras. Su conexión fluye en la quietud. Piensa en un anciano sabio que escucha a un joven que se queja de su vida, de sus problemas, de su miedo al fracaso. El sabio no interrumpe, no ofrece soluciones inmediatas. Solo escucha. Cuando el joven termina, el anciano sonríe, y tal vez dice una sola frase: ahora que te escuchaste a ti mismo, ¿qué entiendes de tu dolor? Ese momento de silencio, previo y posterior a la respuesta, contiene más enseñanza que cualquier discurso. El silencio también es un espejo. Frente al silencio del otro, muchas veces descubrimos quiénes somos realmente. Si nos incomoda, es porque aún tememos enfrentar nuestra propia mente. Si lo aceptamos, es porque estamos listos para mirarnos con honestidad. Por eso, el silencio compartido entre dos personas maduras no es vacío, es presencia pura. En el amor, la amistad y la familia, el silencio cumple un papel esencial. A veces, acompañar a alguien en silencio vale más que 1000 intentos de consuelo. Estar allí, simplemente, sin palabras, demuestra una fortaleza emocional que las frases no pueden alcanzar. Como decía Séneca, el alma grande se reconoce por su calma. Esa calma se transmite, incluso sin hablar. Y es que el silencio tiene un poder sutil, crea armonía. Cuando una persona serena entra en una habitación llena de ruido emocional, su presencia silenciosa ordena el ambiente. No necesita decir nada, su energía lo comunica todo. Eso es liderazgo emocional. Eso es sabiduría vivida. Pero también debemos reconocer que el silencio no siempre es fácil. A veces duele, porque en el silencio, las verdades ocultas salen a la superficie. En el silencio con otro, podemos darnos cuenta de lo lejos que estamos, o de lo que ya no se dice. Por eso, el silencio requiere valentía. Valentía para enfrentar lo que el ruido disfraza. Sin embargo, cuando ese silencio se vive con honestidad, se vuelve purificador. Es el espacio donde las emociones se asientan,
donde los juicios se disuelven y donde el alma se reconcilia con la verdad. El estoico busca ese tipo de silencio, uno que no huye de la realidad, sino que la abraza con aceptación. El silencio también enseña a elegir nuestras palabras. Cuando aprendemos a callar, entendemos que hablar no es llenar el vacío, sino ofrecer algo que lo merezca. Por eso, el sabio habla menos, pero mejor. Sus palabras tienen raíz, intención y peso. El silencio previo les da forma, y el silencio posterior las deja resonar. Así, cada conversación se vuelve más consciente, más humana. El silencio, lejos de alejar, acerca. Une lo visible con lo invisible, lo dicho con lo sentido. Es el tejido invisible que mantiene unidas las relaciones más profundas. Y al final, comprendemos que el silencio no es soledad, es comunión. Es el punto donde el alma del otro y la nuestra se encuentran sin máscaras. El silencio no exige nada, no compara, no juzga. Solo observa, comprende y acepta. En esta quinta parte, el silencio se revela como un lenguaje universal del alma. Un espacio donde las palabras se vuelven innecesarias y la comprensión florece. Es el terreno donde la empatía crece y donde la verdadera conexión humana ocurre. Y así, nos acercamos al final de este viaje. Porque en la próxima y última parte, descubriremos cómo el silencio no solo conecta con los demás, sino también con el universo mismo. Cómo el silencio, cuando se convierte en una forma de vida, se transforma en la puerta hacia la paz interior más profunda, esa que ningún ruido externo puede romper. En la primera parte descubrimos que el silencio no es vacío, sino poder. Un espacio donde la mente se aclara y la emoción se apacigua. Pero el silencio también tiene otra función más profunda: protegernos. En un mundo donde todos buscan tener la última palabra, el silencio se convierte en un escudo que nadie puede penetrar. Los estoicos comprendían que no todo merece una respuesta. No cada ofensa necesita defensa, ni cada palabra hostil merece réplica. Cuando alguien busca provocarte, en realidad te está ofreciendo su control. Si reaccionas, cedes tu poder. Pero si permaneces en silencio, mantienes el mando. Es el arte de responder sin responder. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es ser diferente a quien te hizo daño. Y esa diferencia, muchas veces, empieza en el silencio. Cuando el orgullo te exige hablar, el silencio te invita a pensar. Cuando la ira quiere explotar, el silencio la disuelve. No es pasividad, es inteligencia emocional. El silencio también nos enseña el valor de observar. En el bullicio de las conversaciones y los juicios apresurados, solo quien sabe callar realmente percibe la verdad. Mientras otros se apresuran a opinar, el sabio escucha, analiza, comprende. El silencio convierte a la mente en un laboratorio de sabiduría. Hay una fuerza inmensa en quien domina su impulso de hablar. No se trata de reprimir, sino de elegir conscientemente cuando vale la pena usar las palabras. Porque las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no regresan. El silencio te permite apuntar antes de disparar. Muchos creen que el silencio los hace parecer débiles. Pero, en realidad, solo el fuerte puede permanecer en calma. El débil necesita gritar para ser escuchado. El sabio deja que su serenidad hable por él. Cuando no necesitas convencer a nadie, tu presencia empieza a hablar sola. El silencio tiene una elegancia que las palabras raramente alcanzan. En él hay dignidad, equilibrio, autoconfianza. No necesitas explicar tu valor, demostrar tu razón ni justificar tus emociones. Quien te comprende, no necesita palabras. Quien no te comprende, no las merecería. En tiempos de conflicto, el silencio es el refugio del alma. Cuando la tormenta exterior ruge, quien ha cultivado el silencio interno permanece firme. Esa calma no se improvisa, se entrena. Cada vez que eliges callar en vez de reaccionar, fortaleces tu mente. Epicteto lo expresó con claridad. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello, lo que importa. Y el silencio es una respuesta. Es la expresión más alta del autocontrol. En un mundo impulsivo, quien sabe callar es un revolucionario. Imagina una discusión. Las voces se elevan, las emociones arden. Tú, en cambio, eliges el silencio. No por indiferencia, sino porque tu paz vale más que un argumento ganado. En ese instante, rompes el ciclo del conflicto. El otro espera tu reacción, pero tú no se la das. Esa es la victoria invisible del sabio. El silencio también desnuda la intención de los demás. Quien busca manipularte,
se impacienta ante tu calma. Quien intenta herirte, se frustra cuando no logra provocar respuesta. Así, el silencio actúa como un espejo que revela el carácter del otro y preserva tu energía. Pero no confundamos silencio con sumisión. El silencio sabio no se calla por miedo, sino por elección. Hay silencios que oprimen, pero también hay silencios que liberan. El estoico no calla porque no tenga voz. Calla porque su voz no debe ser gastada en vano. El verdadero poder no está en tener siempre algo que decir, sino en saber cuándo no decir nada. Esa pausa, ese espacio entre el estímulo y la respuesta, es donde nace la libertad interior. Quien domina el silencio, domina su mente. Y cuando dominas tu mente, nada ni nadie puede arrastrarte al caos. El ruido del mundo se convierte en un eco distante, incapaz de alterar tu centro. Descubres que la tranquilidad no depende de los demás, sino de la fortaleza de tu espíritu. El silencio, entonces, no es solo protección, es una declaración de independencia emocional, un símbolo de madurez, de dominio personal. Es el lenguaje de quienes ya no necesitan demostrar nada, porque han entendido que el verdadero respeto se gana con presencia, no con palabras. Así, el silencio te separa del ruido y te conecta con la sabiduría. Te enseña que no reaccionar no es rendirse, sino conservar el control. Y ese control es la esencia misma del estoicismo, ser dueño de ti mismo en cualquier circunstancia. El sabio no busca tener razón, busca tener paz. Y en ese camino, el silencio es su compañero más fiel. Es el espacio donde las heridas se curan, donde las emociones se calman, donde las decisiones se aclaran. En silencio, el alma se reordena. Por eso, la próxima vez que sientas la necesidad de responder, pregúntate, ¿mi silencio ahora es cobardía o sabiduría? Si es sabiduría, guárdalo, porque el silencio no siempre significa rendirse. Muchas veces significa haber ganado la batalla interior. El silencio protege, fortalece y transforma. Pero hay un paso más allá. Usarlo no solo como defensa, sino como una herramienta para influir en el mundo sin perder la calma. Ese será el tema de la siguiente parte de esta historia. En las partes anteriores, comprendimos que el silencio no solo protege, sino que fortalece. Es una forma de dominio interior que nos separa del caos. Pero hay una dimensión aún más profunda, el silencio como instrumento de poder. No solo nos defiende de los demás, sino que también nos permite influir en ellos sin necesidad de levantar la voz. El silencio bien usado tiene un peso que ninguna palabra puede igualar. En las relaciones humanas, quien domina el silencio domina el ritmo del diálogo, el tono de las emociones y el curso de los acontecimientos. El silencio no es vacío, es presencia consciente. Es el espacio en el que el otro empieza a pensar, a cuestionarse, a sentir el peso de sus propias palabras. Marco Aurelio decía, la calma es la fuerza del alma. Y esa calma, manifestada en silencio, se convierte en autoridad. Las personas pueden no entender tus argumentos, pero siempre sentirán tu serenidad. Cuando callas con propósito, obligas al mundo a escucharte de otro modo. Ya no hablas con palabras, sino con energía. El silencio estratégico genera respeto porque demuestra control. En un mundo dominado por impulsos, quien no reacciona se eleva. Quien mantiene su compostura mientras los demás se descontrolan se convierte en una figura de poder natural. No porque busque dominar, sino porque su equilibrio inspira confianza, a veces, temor. Piensa en los grandes líderes y sabios. No son recordados por hablar sin pausa, sino por saber cuándo callar. Un silencio a tiempo puede cambiar el rumbo de una conversación, de una negociación, de una vida. El sabio no busca impresionar, busca comprender. Por eso, su silencio vale más que 1000 discursos vacíos. Cuando permaneces en silencio ante una provocación, proyectas algo que el otro no entiende del todo: seguridad. Quien intenta herirte espera que reacciones, pero tú eliges la calma. Esa ausencia de respuesta desarma. No porque ignores, sino porque tu silencio dice, no eres digno de mi energía. Esa actitud no es arrogancia, es claridad interior. El estoico sabe que cada palabra tiene un costo. Cada vez que hablas, entregas parte de tu atención, de tu energía vital. Por eso elige el silencio como una inversión en sí mismo. Hablar menos no es comunicarse menos, es comunicarse mejor. Es eliminar el ruido para que lo esencial se escuche con fuerza. En el silencio hay un magnetismo sutil. Quien calla transmite misterio, profundidad.
Las personas sienten curiosidad por quien no revela todo de inmediato. El sabio estoico entiende que no debe mostrar todas sus cartas. Su fuerza está en lo que no dice, en la calma que proyecta, en la serenidad que mantiene incluso cuando otros pierden el control. El silencio también amplifica tus palabras. Si hablas poco, pero con propósito, cada frase adquiere peso. Es como el sonido de un tambor en medio del vacío. Resuena más fuerte precisamente porque está rodeado de silencio. En cambio, quien habla sin parar pierde autoridad. Su voz se diluye entre el ruido. Epicteto enseñaba: habla solo cuando tus palabras sean más valiosas que tu silencio. Esta idea no es simple autocensura, es maestría. Significa que cada palabra debe ser un acto consciente, no una reacción. Así, tu comunicación se convierte en una manifestación de sabiduría. Cuando aprendes a dominar el silencio, también aprendes a leer el de los demás. Descubres intenciones ocultas, inseguridades, deseos no expresados. El silencio te vuelve observador, y el observador siempre tiene ventajas sobre el impulsivo. Quien observa primero, comprende antes. Quien comprende, actúa con precisión. Hay algo profundamente poderoso en responder con serenidad cuando los demás esperan confrontación. Esa pausa, ese espacio que creas con tu silencio, desestabiliza al agresor y le obliga a mirarse a sí mismo. Es como sostener un espejo invisible. Muchos no soportan verse reflejados en su propio ruido. Pero el silencio no solo transforma las interacciones externas, también redefine tu presencia interior. Cuanto más silencio practicas, más fuerte se vuelve tu mente. Aprendes a escuchar tu intuición, a detectar tus emociones sin dejarte dominar por ellas. El silencio, en su esencia, es una forma de autoconocimiento. En el ámbito social, el silencio se convierte en símbolo de autoridad moral. No necesitas alzar la voz para ser escuchado. Tu calma comunica confianza. Quien no se deja arrastrar por las emociones momentáneas se convierte en una roca en medio del torrente. Las personas, consciente o inconscientemente, buscan refugio en quienes no se alteran con facilidad. Por eso, el estoico no busca imponer respeto con gritos o amenazas, sino con su temple. Su silencio no es ausencia, es presencia firme. Cuando entra en una habitación, no necesita hablar para ser notado. Su equilibrio irradia una energía tranquila que lo distingue de los demás. Hay momentos en los que el silencio se convierte en una respuesta más poderosa que cualquier argumento. Ante la injusticia, puede ser una forma de resistencia. Ante la provocación, una muestra de sabiduría. Ante la ignorancia, un recordatorio de que no todo merece atención. El silencio, bien entendido, no es vacío. Es una declaración. Dice: he elegido mi paz sobre tu caos. Y esa decisión, repetida día tras día, transforma tu carácter. Empiezas a hablar menos desde la emoción y más desde la conciencia. Tu voz se vuelve más firme, tu mirada más clara, tu mente más serena. La verdadera fuerza del estoico no está en conquistar a los demás, sino en conquistarse a sí mismo. Y el silencio es su espada invisible. Con ella corta las cadenas del ego, de la necesidad de tener razón, del deseo de aprobación. El silencio te hace libre porque te devuelve el poder de elegir. Así, en esta tercera parte, comprendemos que el silencio no solo protege ni calma, construye respeto, autoridad y poder interno. No se trata de huir del ruido, sino de trascenderlo, de convertir el silencio en tu lenguaje más elocuente. En la próxima parte, exploraremos cómo esa calma interior, nacida del silencio, puede convertirse en una fuerza transformadora capaz de cambiar no solo tu entorno, sino tu destino. Porque quien domina el silencio, termina dominando su vida. Hasta ahora hemos comprendido que el silencio no es debilidad, sino una manifestación de poder, autocontrol y claridad interior. Pero el estoicismo nos enseña algo aún más profundo. El silencio es una herramienta de transformación personal. No se trata solo de callar para mantener la paz, sino de aprender a usar el silencio como un espejo que revela quiénes somos realmente. Cuando la mente se aquieta, la verdad emerge. En el ruido constante de la vida moderna, mensajes, opiniones, comparaciones, juicios, es fácil perder la conexión con uno mismo. Pero el silencio te obliga a mirar hacia adentro. No puedes esconderte detrás de palabras ni distracciones. Te enfrentas a tu mente desnuda, con todas sus luces y sombras. Y es allí donde comienza la verdadera transformación. Séneca decía: la tranquilidad del alma se alcanza cuando no se teme nada,
y no se desea nada en exceso. El silencio es el espacio donde esa tranquilidad se cultiva. Cada vez que eliges no reaccionar, no discutir, no justificarte, estás fortaleciéndote internamente. No porque renuncies a tus derechos, sino porque eliges dónde colocar tu energía. Y ese acto repetido crea carácter. El estoicismo no busca formar personas frías o indiferentes, sino individuos capaces de mantener su centro en medio de la tormenta. El silencio es esa raíz que te mantiene firme cuando los vientos externos intentan derribarte. Es la base del dominio emocional y del equilibrio moral. En silencio, aprendes a ver las cosas como son, sin el filtro de la emoción inmediata. Cuando guardas silencio después de una traición, por ejemplo, no estás siendo pasivo, estás practicando el desapego. Estás dejando que la verdad del otro se revele sin necesidad de tus palabras. El silencio actúa como una luz, ilumina la intención ajena, y en esa claridad, eliges no actuar desde el resentimiento, sino desde la sabiduría. El silencio también te enseña el valor de la pausa. En un mundo que te empuja a reaccionar de inmediato, a responder cada mensaje, cada ofensa, cada comentario, la pausa se convierte en un superpoder. Esperar antes de actuar no es perder tiempo, es ganar perspectiva. Esa pausa, ese instante de reflexión silenciosa, marca la diferencia entre una decisión impulsiva y una decisión consciente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: si estás perturbado por algo externo, no es la cosa en sí lo que te molesta, sino tu juicio sobre ella. El silencio, en ese sentido, te permite observar ese juicio antes de que se convierta en una reacción. Es el laboratorio donde examinas tus pensamientos y emociones antes de que se transformen en actos. En la práctica diaria, esto se traduce en momentos concretos. Cuando alguien te critica injustamente, cuando la vida te frustra, cuando el destino parece cerrarte caminos. En esos momentos, el silencio no es rendición, es estrategia. Guarda silencio no porque no tengas nada que decir, sino porque eliges decirlo en el momento adecuado, desde la calma y no desde la rabia. Esa elección constante te transforma, te hace más paciente, más observador, más sabio. Empiezas a notar patrones, cómo las personas revelan sus intenciones al hablar demasiado, cómo las emociones se disuelven si no las alimentas con palabras, cómo los conflictos pierden fuerza cuando no los sostienes con tu reacción. El silencio también purifica, te aleja del drama, de la necesidad de tener la última palabra, del ruido innecesario que agota el espíritu. Al silenciarte, redescubres tu poder interno, ese poder que no depende de convencer a nadie, sino de vivir en coherencia contigo mismo. Y, curiosamente, cuando dejas de buscar ser comprendido, el mundo empieza a entenderte mejor. Tu energía se vuelve clara, tu mirada más profunda, tus gestos más firmes. El silencio convierte tu presencia en mensaje. No necesitas explicarte. Te conviertes en un ejemplo vivo de autocontrol y fortaleza interior. Hay una paradoja hermosa en esto. Cuanto más te callas, más escuchas. No solo a los demás, sino a la vida misma. Empiezas a notar detalles antes invisibles. El tono de las palabras, las pausas entre frases, los gestos que delatan emociones ocultas. Te vuelves más consciente, más empático, más humano. Porque el silencio no es distanciamiento, es observación plena. El sabio estoico entiende que muchas batallas se ganan sin luchar. El silencio es su escudo invisible. Mientras otros desperdician energía en discusiones inútiles, él conserva la suya para lo esencial. Y en ese ahorro silencioso de energía radica su poder. No gasta su fuerza en convencer, sino en construir. El silencio también te conecta con algo más grande que tú, con la naturaleza, con el flujo del universo, con la serenidad del orden cósmico que los estoicos veneraban. En los momentos de calma profunda, sientes que no hay separación entre tú y el todo, que el ruido es solo una ilusión, y que detrás de él, la vida sigue su curso en armonía perfecta. De esa conexión nace la verdadera felicidad estoica, la paz interior que no depende de lo que ocurre fuera. Porque cuando aprendes a estar en silencio contigo mismo, descubres que no necesitas llenar los vacíos con ruido, ni buscar aprobación constante. Encuentras satisfacción en simplemente ser, en existir con serenidad. El silencio te enseña que la reacción es debilidad y la calma es poder. Que no necesitas demostrar tu valor, solo vivirlo. Que no hay mayor victoria que la de dominarte a ti mismo. En ese dominio, la vida se simplifica. Los problemas pierden su dramatismo,
Las ofensas pierden peso, y lo que antes te alteraba ahora te deja indiferente. Así, el silencio deja de ser un simple gesto y se convierte en un estilo de vida. Un arte que te eleva por encima del ruido del mundo, que te permite moverte con gracia en medio del caos y mantener tu paz donde otros la pierden. El estoico que ha aprendido a callar ya no necesita imponerse. Su sola presencia comunica respeto. Su mirada transmite certeza. Su serenidad inspira, porque el verdadero poder no hace ruido, simplemente existe. En la siguiente y penúltima parte, profundizaremos en cómo este poder silencioso se traduce en influencia, cómo el estoico logra inspirar, guiar y transformar a otros sin necesidad de palabras, usando solo la fuerza magnética de su ejemplo y su calma inquebrantable. En las partes anteriores comprendimos que el silencio no solo protege ni fortalece, sino que transforma. Pero el siguiente nivel del dominio estoico va más allá del crecimiento individual. Es el poder de influir en los demás sin palabras, de inspirar con la sola presencia. Porque cuando el silencio se convierte en virtud, irradia una energía que los demás sienten, aunque no la entiendan. El verdadero sabio no predica con discursos, sino con su ejemplo. Su serenidad en medio del caos, su calma ante la injusticia, su compostura frente al conflicto, todo eso comunica más que 1000 frases. La gente puede no recordar tus palabras, pero siempre recordará cómo los hiciste sentir. Y un estoico hace sentir paz, respeto y fortaleza silenciosa. Cuando logras dominarte a ti mismo, el mundo comienza a responderte de forma distinta. Ya no necesitas convencer, justificarte o imponerte. Tu energía lo dice todo. En cada gesto, en cada mirada, proyectas coherencia. Y esa coherencia es magnética. Las personas sienten que pueden confiar en ti porque perciben que no estás actuando desde el ego, sino desde el equilibrio. Epicteto enseñaba, sé ejemplo, no explicador. El sabio entiende que hablar de virtud no sirve si no se practica. Por eso, su vida entera se convierte en un mensaje silencioso. Y ese mensaje tiene un efecto transformador en los demás, incluso sin intención. Porque la mente humana reconoce la autenticidad cuando la ve. El silencio estoico se vuelve entonces una forma de liderazgo invisible. No busca atención, pero la atrae. No exige respeto, pero lo genera. No impone autoridad, pero la transmite naturalmente. Y lo más sorprendente es que este poder no viene del deseo de controlar a otros, sino del control absoluto de uno mismo. Quien domina su interior no necesita dominar nada fuera. Su calma es contagiosa. Cuando alguien pierde el control y tú permaneces sereno, esa persona siente, sin saber por qué, una especie de espejo. Tu paz resalta su caos, tu compostura evidencia su desorden. Y muchas veces, sin decir una palabra, logras que reflexione. Séneca decía que la virtud no hace ruido. Y sin embargo, es lo único que realmente transforma el entorno. El silencio del sabio no es vacío, es presencia pura. Es una demostración viva de que la fuerza más poderosa no está en la voz, sino en la intención. El mundo escucha a quien no busca ser escuchado, porque su mensaje no viene de la mente, sino del alma. Cuando practicas el silencio con propósito, empiezas a notar que tu entorno cambia. Las personas se comportan diferente contigo. Te interrumpen menos, te escuchan más. No porque impongas miedo, sino porque tu energía impone respeto. Has pasado de reaccionar a observar, de discutir a comprender. Y esa diferencia sutil lo cambia todo. Tu silencio se convierte en una forma de enseñanza. Cuando eliges no responder a una ofensa, enseñas a otros que la dignidad no se negocia. Cuando mantienes la calma ante la injusticia, enseñas que el control emocional es más valioso que la venganza. Cuando hablas solo cuando es necesario, enseñas que la sabiduría no grita, susurra. Y lo más interesante es que no necesitas decir que practicas estoicismo. No necesitas explicar tu filosofía ni tus motivos. La gente lo nota. Te perciben distinto, más centrado, más confiado, más libre. Y muchos querrán entender el secreto de tu paz. Entonces, cuando hables, tus palabras tendrán peso, porque estarán respaldadas por hechos. El estoico no busca admiración, pero la recibe. No busca seguidores, pero inspira. No busca cambiar el mundo, pero lo mejora con su ejemplo. Su influencia nace del dominio interno, y en ese dominio, se convierte en faro para los demás. La influencia silenciosa tiene un poder especial. No se impone, se irradia. No depende del ruido, sino de la coherencia.
En una conversación, el estoico no necesita tener la última palabra. Su simple presencia ordena la energía del lugar. Es el tipo de persona que, aun sin hablar, cambia el ambiente. Pero este poder no es mágico ni místico. Es fruto de disciplina y autoconocimiento. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu carácter. Cada vez que observas en lugar de juzgar, expandes tu comprensión. Cada vez que callas para escuchar, conectas con la verdad detrás del ruido. Todo eso se acumula en ti. Con el tiempo, se convierte en una fuerza palpable. El silencio, practicado con constancia, te transforma en un maestro sin título. Enseñas con tu comportamiento, inspiras con tu serenidad, corriges con tu ejemplo. No necesitas defender tu filosofía, la encarnas. Y cuando la gente ve que tu paz no depende de lo externo, empieza a cuestionar su propia dependencia del ruido y del drama. Esa es la verdadera revolución estoica, no una lucha externa, sino una expansión interna que termina iluminando a otros. El silencio, entonces, se convierte en un lenguaje universal, un idioma sin palabras que todos comprenden, el lenguaje del equilibrio, de la fortaleza, de la autodisciplina. Incluso en los momentos difíciles, tu silencio tiene valor. Cuando enfrentas pérdidas, decepciones o conflictos, tu manera de mantener la calma enseña más que cualquier consejo. Las personas observan cómo te sostienes cuando todo se derrumba, y ahí descubren la esencia del estoicismo, la capacidad de permanecer firme mientras el mundo tiembla. Por eso, el sabio estoico no busca convencer con argumentos, sino con hechos. Su vida es su mensaje, su serenidad, su mayor enseñanza, su silencio, su discurso más poderoso. Y esa forma de vivir tiene un impacto profundo en quienes lo rodean, incluso en aquellos que no comparten su filosofía. La influencia silenciosa no se mide en seguidores ni en elogios, sino en la huella que dejas en el alma de quienes te observan. Es el arte de transformar sin imponer, de guiar sin controlar, de inspirar sin hablar. En esta quinta parte, comprendemos que el silencio, más allá de ser una defensa o un refugio, se convierte en una fuerza expansiva, una energía que eleva no solo a quien la practica, sino también a quienes la presencian. Y en la sexta y última parte de este viaje, exploraremos el punto culminante, cómo el silencio estoico no solo transforma e influye, sino que libera. Cómo, al abrazar la calma definitiva, alcanzas el estado más alto del alma humana, la libertad interior, donde ya nada puede perturbarte. Llegamos al punto culminante de este viaje estoico, el momento en que el silencio deja de ser una herramienta y se convierte en un estado del ser. Después de comprender que el silencio protege, fortalece, transforma e inspira, llega al nivel más profundo, el silencio que libera, la paz que ya no depende de las circunstancias, la calma que no se rompe aunque el mundo grite. Es el grado supremo de dominio interior, donde el sabio no solo calla por elección, sino porque ha trascendido la necesidad de reaccionar. El estoico que alcanza este punto ya no lucha contra el ruido externo, porque ha silenciado su propio ruido interno. No necesita escapar del mundo para encontrar paz. Lleva la paz dentro de sí. Esa es la libertad que tanto buscaban Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, la libertad del alma. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino no ser esclavo de lo que siente. Y el silencio es la puerta hacia esa independencia interior. Cuando logras ese nivel de serenidad, los conflictos pierden su poder. Ya no te afectan las opiniones ajenas, las injusticias ni las expectativas. Entiendes que nada externo puede dañar lo que está en calma dentro de ti. Y en ese entendimiento nace una sensación nueva, una claridad que no se explica, solo se vive. Es la comprensión de que todo pasa, de que todo es efímero, y de que la única posesión verdadera es tu actitud ante lo que ocurre. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma. Y ese orden se logra cuando el silencio se convierte en tu morada. Ya no temes al vacío, ni a la soledad, ni al juicio. Has aprendido que lo que realmente te perturba no son los hechos, sino tus pensamientos sobre ellos. Y cuando los pensamientos se aquietan, aparece la verdadera libertad. El silencio se convierte entonces en una forma de trascendencia. Ya no se trata solo de callar, sino de estar en armonía con la vida, de aceptar lo que no puedes controlar, sin resistencia ni resentimiento. El sabio no lucha contra la corriente, fluye con ella, porque sabe que el río no puede ser detenido. Lo único que puede elegir es su actitud mientras navega. Esa actitud, calmada y firme,
es la esencia de la libertad interior. Mientras otros se agitan buscando razones, el estoico sonríe desde la comprensión. No porque le falten emociones, sino porque ya no es su esclavo. Ha aprendido que la mente es una herramienta, no un amo. Y cuando la mente calla, el alma habla. El silencio, en este punto, se vuelve espiritual. No en el sentido religioso, sino en el sentido más puro del espíritu humano, la conexión con uno mismo. Cuando te despojas del ruido de las opiniones, del miedo al juicio, de la necesidad de aprobación, te reencuentras con tu esencia. Y ahí descubres algo profundo. La libertad no estaba afuera, nunca lo estuvo. Siempre estuvo esperando dentro de ti, bajo capas de ruido, distracciones y miedo. El silencio te enseña a vivir con sencillez. Aprendes a disfrutar de lo pequeño, el sonido del viento, una taza de té, una caminata sin destino. Ya no necesitas grandes logros para sentirte completo, porque entiendes que la plenitud no se consigue, se recuerda. Siempre estuvo ahí, pero el ruido del mundo te hacía olvidarla. Esa serenidad no significa indiferencia, sino profundidad. El sabio no se aleja del mundo, participa en él, pero sin perderse. Escucha sin absorber la negatividad, observa sin juzgar, actúa sin esperar recompensa. Vive con compasión, pero sin apego. Habla con claridad, pero sin ego. Su silencio no es distancia, es equilibrio. Epicteto decía, nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Y eso es exactamente lo que el silencio logra, dominio propio. No sobre los demás, sino sobre tus impulsos, tus emociones, tus pensamientos. Cuando alcanzas ese nivel, ya no eres arrastrado por las tormentas del mundo. Eres el centro inmóvil en medio del huracán. La libertad interior no es un premio que se gana. Es un estado que se revela cuando dejas de resistirte. Cuando aceptas que no puedes controlar la vida, pero sí puedes controlar tu respuesta. Entonces ya nada puede robarte la paz. Ese es el verdadero poder del estoico. Ser imperturbable no por frialdad, sino por comprensión. Y en esa comprensión, el silencio se vuelve tu aliado constante. Te guía, te curará, te fortalece. Aprendes a escuchar la voz interna que el ruido externo siempre ahogó. Esa voz no grita, susurra con sabiduría. No necesitas más. Ya eres suficiente. El silencio que libera no es ausencia de sonido, sino presencia total. Estás tan presente en el ahora que el pasado ya no te pesa y el futuro no te inquieta. Has aprendido a vivir en el instante, como si cada respiración fuera un acto sagrado. Y en esa atención plena, descubres el significado más profundo del estoicismo, vivir en armonía con la naturaleza, con los demás y contigo mismo. Al llegar aquí, el estoico comprende que no hay nada que temer, ni la pérdida, ni la crítica, ni la muerte, porque la libertad interior le ha mostrado que lo esencial no puede ser arrebatado. Todo lo demás es transitorio. La calma se convierte en su refugio, la virtud en su camino, y el silencio en su destino. Así, el viaje que comenzó con la necesidad de protegerse del ruido termina revelando el propósito más alto del alma humana: vivir libre de toda perturbación. El silencio, al final, no es un muro, sino una puerta. Y quien aprende a cruzarla, descubre que al otro lado no hay vacío, sino plenitud. Porque el silencio, cuando nace del alma, no aísla, ilumina. Y en esa luz silenciosa, el estoico encuentra lo que todos buscan: una paz que no depende de nada ni de nadie. Una paz que simplemente es.